vamos a pasar al siguiente tema y que tiene que ver pues con una investigación que hizo un medio de comunicación que se publicó, ProPublica, una investigación de Ginger Thompson, Anatomía de una masacre. Es una investigación impecable e implacable por parte de Ginger Thompson, y a quien le agradecemos que nos esté acompañando en esta entrevista. Ginger, buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hola Ginger, ¿cómo estás? Hola Buenos días, Alberto, bienvenida. Mucho gusto verlo. Igual, demasiado tiempo, sí. Así es, mucho sin vernos. Qué bueno que nos acompañas ahora. Gracias Alberto. Así es. Pues mire, Ginger Thompson, que publica esta investigación y que le ha dado la vuelta a México y en Estados Unidos por lo pronto, por las implicaciones que ello tiene. Le comento que Ginger Thompson, además, pues es ganadora del premio Pulitzer y trabajó en México durante 15 años en el New York Times, que desde el punto de vista de muchos de nosotros que estamos en este gremio, pues un trabajo impecable que hizo Ginger Thompson acá en México en el tiempo que estuvo. Ginger, a propósito y de pura casualidad, te juro que no lo planeamos, pero hoy precisamente en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el tema que toca a tu investigación, no desde el ángulo de tu investigación, pero sí un actor fundamental que tenía presencia cuando se dio esta masacre y estas desapariciones en este poblado de Allende, Coahuila. Así que si te parece, Ginger, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional al respecto y regresamos contigo. En aquellos momentos también había una particularidad. Para poder, precisamente por lo que no se tenía la condición que hoy se tiene en la actual administración federal, que era el que no podíamos actuar en el ámbito de la seguridad pública. No se podía actuar. Para poder nosotros actuar en el ámbito de la seguridad pública tenía que existir una petición del gobernador del estado hacia la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación hacer el análisis, hacer ver o establecer cuál iba a ser la estrategia, y si se determinaba que nosotros deberíamos entrar porque no se tenían las fuerzas suficientes de seguridad pública para atender el problema, entonces entraríamos a hacerlo. Entonces tenía que nuestra participación era generada de una petición de las autoridades civiles, cosa que no ocurrió. Eso no ocurrió nunca. Entonces no se podía participar. Hoy en la actualidad tenemos, gracias a que se hizo la modificación en la Constitución, en nuestra Constitución, pues tenemos la oportunidad de participar en el ámbito de la seguridad pública, que eso ha ayudado grandemente porque no hay ese obstáculo tan grande que existía anteriormente para atender el ámbito de la seguridad. ¿Qué teníamos que hacer? Andar operando, andar fuera, andar buscando a los delincuentes para que en el ámbito de la flagrancia se diera el encuentro con ellos y entonces pudiera uno actuar única y exclusivamente en flagrancia delincuencial. No había otra manera de hacerlo. Entonces, al no haber una petición, no podíamos participar. Sí hubo una presencia posteriormente de personal del regimiento de caballería de Musquis que fue al área a hacer, verificar qué es lo que estaba sucediendo o qué había sucedido. El ahora secretario de la Defensa era un mando importante en aquella región, en aquellos años. En 2011 se cumplen ya 10 años, en marzo ocurrió esta masacre. Ginger, ¿cuál es tu impresión de el secretario de la Defensa, lo que acaba de mencionar? Sobre todo con el conocimiento que tienes tú de esta región y de la forma como actuaban y actúan los destacamentos militares
en el terreno. Difícilmente los militares en estas operaciones contra el narcotráfico, pues difícilmente esperan que haya una orden, una petición. Ellos actúan de una forma en el momento en que lo deciden. Y en este caso, en la masacre de Allende, existen evidencias ya probadas en tu texto impecable, publicado en ProPublica, Ginger, de que efectivamente hubo peticiones muy, muy reiteradas de que se hiciera algo para evitar este asesinato de más de 300 personas, según se conoce. ¿Cuál es tu primera impresión de esto que dice el ahora secretario de la Defensa Nacional de México y en ese entonces un mando militar en la región de Musquis, cercano a Allende, Coahuila? Bueno, gracias, Alberto, otra vez. Me parece muy impresionante que se quedó en como una explicación burocrático de cómo no tenían las facultades legales para responder a unos actos violentos que estaban pasando en este entonces. O sea, no estamos hablando de cosas que estaba pasando antes. O sea, la gente les llegaban a ellos mientras que los actos violentos estaban actuando, o sea, estaban pasando en el momento de las peticiones de la gente. O sea, la gente los llamaba. Tenemos prueba de llamadas telefónicas que les llegaron a las fuerzas militares en la zona en este momento, en los momentos de los hechos. Entonces es muy interesante que está diciendo que no tenían las facultades legales para responder a las responder y que no tenían peticiones de fuerzas civiles, porque yo sé, por tener prueba documentada, por haber hablado con varias personas en Allende que estuvieron durante los hechos, que nos comentaron las maneras en que ellos directamente hicieron llegar peticiones por ayuda. Ya, gracias, Ginger Thompson. Efectivamente, este actual secretario de la Defensa Nacional era el comandante de la guarnición militar, y la guarnición militar pues era responsable de las cuestiones operativas y administrativas. La intervención del general Ginger fue de 11 minutos, elegimos un segmento de 2 minutos aproximadamente, y él, de hecho, dice, no éramos responsables de la parte operativa, solo de la administrativa. Más adelante, dice, sí éramos responsables de la operativa. Pero bueno, ese es un ángulo de lo que pues, se nos presentó el día de hoy de forma circunstancial y que qué mejor momento que aprovechar la entrevista con Ginger para que escuche directamente al secretario de la Defensa Nacional. Regresando a la parte de tu trabajo periodístico, Ginger, que aporta un ángulo muy, muy importante y que tiene que ver con el papel de la DEA y la responsabilidad o corresponsabilidad de la DEA en los hechos de violencia en el estado de Coahuila y particularmente en esta región de Piedras Negras, Allende. Ginger, ¿por dónde apunta este involucramiento de la DEA en su responsabilidad de los hechos tan lamentables en Allende, Coahuila y en Piedras Negras, en esa región? Okay. Una cosa primero, quiero felicitar a todos mis compañeros en México que han escrito sobre este masacre y que han hecho también trabajo sumamente importante, incluyendo lo de proceso que sacó lo de este militar y su papel en los hechos de Allende, que ahora es secretario de la Defensa, primero. Pero mi investigación y la razón por la cual nosotros en ProPublica nos tomamos en cuenta este masacre fue por el papel de los Estados Unidos en los hechos.
Y lo que nosotros podíamos llegar a entender y documentar fue que la DEA, que tiene una unidad en la Policía Federal en México, o sea que tiene como una coordinadora, tiene una unidad que se llama Sensitive Investigative Unit, ¿no? Es una unidad de investigaciones sensibles en la cual la DEA maneja un grupo de policía federal en México para hacer operativos en contra de los narcotráficos más grandes del país, ¿no? Entonces es con ellos porque la DEA en sí no puede operar en México, pero sí puede dirigir unidades en la Policía Federal, bueno, una unidad en la Policía Federal. Y era por esta unidad donde la DEA, que tenía informantes, que tenía gente trabajando adentro de los Zetas en Coahuila, pasándolos información sobre los líderes de los Zetas que estaban viviendo en aquel entonces en Coahuila, pasando información, los pins de los celulares, que es como el código de los celulares de los líderes de los Zetas, que pueden usar la DEA para realmente localizar al liderazgo. Entonces, la DEA tenía agentes adentro de los Zetas que les pasaba la información sobre los celulares de los Zetas en Coahuila. La DEA en Dallas pasó esta información a México, aunque los agentes que estaban adentro de las Zetas les advertían, favor de no pasar esta información a México, porque si lo pasas a México, a la Ciudad de México, nos van a identificar y eso puede causar mucha violencia. Pero en lugar de escuchar el aviso, el consejo de sus propios agentes en Coahuila, los de Dallas pasaron la información a sus compañeros en México y en México alguien filtró esta información a los Zetas. Entonces, lo que nunca llegamos a saber y que yo pienso que sería muy importante si hubiera una investigación adentro de México para realmente identificar quiénes en la Policía Federal, que en aquel entonces era bajo el mando de Genaro García Luna, quienes hubieran podido pasar esta información a los Zetas. No sé si me explico. Perfectamente. Sí, claro que sí, Ginger, y te quisiera preguntar a propósito de esto que tú planteas. En México tiene que hacerse una investigación que hasta ahora está totalmente ausente. No se sabe hasta qué punto existe una responsabilidad también, inclusive de la autoridad local, que de una u otra forma tiene también cercanía con las corporaciones federales y más en aquellos años tan confusos del gobierno de Felipe Calderón. Claro. Pero del lado de Estados Unidos, ¿existe alguna, no sé si llamarle investigación, pero por lo menos alguna idea de que habría alguna responsabilidad en esta masacre, en el asesinato de mexicanos, de personas, de seres humanos, en las cuales la DEA pudo haber tenido alguna participación, ya sea por una decisión mal tomada u otro tipo de decisiones, Ginger? En Estados Unidos existe alguna idea de que también esta corporación, esta agencia de antidrogas tiene algo que ver en la muerte de tantas personas en México, en una tarea que, ojo, me parece importante recordarlo, Ginger, compete a ambos países, porque es una operación en la cual México y Estados Unidos tienen muchísima colaboración, al menos públicamente lo que se ha planteado. Claro que sí, Alberto, y por eso le digo, por eso para nosotros fue muy importante la nota, el artículo, porque nosotros queremos mostrar el papel importante que tienen los Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, que en muchos sentidos ha sido dirigido por los Estados Unidos y los mexicanos están pagando
el costo, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante poder escribir sobre el masacre de Allende, por la masacre, por haber podido revelar el papel importante que tiene. Ahora, después de la nota, el Congreso pidió una investigación hacia el programa de la DEA en la cual coopera con estas unidades policiales en México y por todo el mundo, porque tienen como 18 de estas unidades por todo el mundo. Pero, y también hay una figura adentro de la Oficina de Justicia, la Secretaria de Justicia de Estados Unidos, que se llama el Inspector General, y él está lanzando, o ha lanzado, perdón, una investigación adentro también de la DEA y su manejo de estas corporaciones para ver si podemos identificar por este lado quiénes manejaban la información que llegó a causar la violencia en Allende. Ya, Ginger, precisamente en el trabajo periodístico que estás publicando en ProPublica, haces precisamente una de esas preguntas. ¿Y quién exige responsabilidades a la DEA cuando sus misiones cuestan vidas? Es una pregunta más que pertinente y que tiene que ver precisamente con los Estados Unidos. Y además, tu investigación viene mucho a cuento porque además ahora el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues está en los Estados Unidos en una prisión y pues qué mejor oportunidad ahí por parte del gobierno. ¿Cuál es la respuesta? ¿Hay una respuesta a esta pregunta, Ginger? ¿Quién exige responsabilidades a la DEA cuando sus misiones cuestan vidas? ¿Es el Congreso? ¿Es esta agencia o esta dependencia de gobierno, Instructor General? ¿Quién es? Lástimamente, o sea, la razón por la cual lanzamos esta pregunta, hicimos esta pregunta, era porque la respuesta ha sido difícil encontrar. O sea, el Congreso tiene un papel en hacer como un contabilidad, o sea, pedir cuentas de la DEA, ¿no? Porque es el Congreso que de donde salen los fondos que usan la DEA por sus actividades en este país y en otros países. Entonces, para nosotros, la idea era que el Congreso tiene un papel importante en términos de pedir cuentas de la DEA cada año de los éxitos y las fallas en sus operativos. A veces lo toman muy en serio el Congreso, este papel, y muchas veces no. Es una cosa política muy difícil en este país donde no hay el motivo, o son muy pocos los motivos para cuestionar a la policía o federal o estatal o local. Ustedes saben el poder que tienen las fuerzas de seguridad en todos los países, incluyendo en los Estados Unidos. Entonces, cuestionarlos no es algo que sucede fácilmente. Y por eso, para nosotros, insistir en este tipo de cuestionamiento es algo importante, y poder mostrar en las vidas de estas personas, las vidas perdidas en Allende, inocentes, para nosotros fue como una manera de tratar de agarrarlos a decir, ahora es tiempo que buscamos respuestas de qué estamos ganando
con esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Sí, han pasado ya 4 años desde que publicaste este texto en ProPublica Ginger, que fue publicado en junio en 2017. Se llama Anatomía de una masacre. Le recomiendo que le eche una mirada porque a pesar del tiempo es bastante actual. Se cumplen este año 10 años de aquella masacre. Las relaciones entre México y Estados Unidos han tenido sus variantes de una u otra forma de la que existía en 2011 en materia de colaboración para combatir al narcotráfico entre los gobiernos de aquel momento y el que ahora existe con el intervalo de este periodo de Donald Trump. En estos 10 años, una década de esta masacre, todavía no se ve el sitio en el cual va a encontrarse la justicia para estas personas. Es más, que inclusive me atrevo a decir, Ginger, que no se tiene claro ni siquiera cuántas personas realmente fueron asesinadas en Allende. De ese tamaño este problema. De tu evaluación, tú como una periodista tan experimentada y entiendo que has seguido muy de cerca de este asunto de Allende, en este 10º año de esta masacre que no debe olvidarse, ¿cuál es tu evaluación sobre lo que viene adelante, tomando en cuenta todo el entorno que existe? Biden, López Obrador, la DEA, Salvador Cienfuegos, todo lo que hay alrededor en la política binacional, Ginger. Mira, yo estaba comentando ayer con un amigo que veo al futuro muy difícil. Sigo hablando con familias en Allende que han perdido sus padres, sus hijos, sus esposos, y que todavía ni ellos han recibido lo que el gobierno siempre los ha prometido, ¿no? Todavía no tienen respuestas verdaderas, todavía no tienen compensación por las pérdidas de sus tierras o por sus seres queridos. El gobierno siempre promete y nada, y como no lo veo como un tema importante en la agenda bilateral, ni por parte de México, ni de parte de Estados Unidos. La verdad, lo veo difícil. Ya, Ginger Thompson, ya para cerrar esta entrevista, que te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada estando allá en Nueva York. Ginger, a propósito del el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que fue detenido en los Estados Unidos y luego repatriado, extraditado, como le hayan querido manejar el término ahí las autoridades mexicanas, y después, pues, la liberación acá del general. Desde tu punto de vista y el conocimiento que tú tienes sobre las actuaciones del general Cienfuegos, ¿cuál es tu lectura de este hecho que acá en México, pues, nos sacudió de muchas maneras? Mira, lo que yo veo de lo que sucedió con el general es que el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema de la lucha contra la corrupción, a fin de cuentas sigue siendo una cuestión no legal, no de justicia, es una cuestión política y lo manejan en una manera políticamente tanto en Estados Unidos y en México, y más en la relación México-Estados Unidos. Entonces, yo no sé de la culpabilidad o la inocencia del general, pero lo que me parece importante es que hay una investigación verdadera y una investigación que da confianza al pueblo, al público, de la culpabilidad o la inocencia del general. Pero en lugar de eso, lo que pasó fue una negociación política entre los Estados Unidos y México, en la cual liberó al general. O sea, incluso la acusación podía haber sido una maniobra política, porque ni realmente sabemos
lo que pasó con la DEA y su detención de él. O sea, toda la maniobra ha sido manejado con esta, como un tema político y no tanto como un tema legal. Y así que ha sido muy difícil tener confianza en lo que dice o los Estados Unidos o México sobre el general. Y la verdad es una gran lástima que no sabemos en qué creer. Efectivamente, ese es el problema, que no sabemos qué creer. Tan contaminado quedó este caso, Ginger Thompson. Pues, Ginger, qué gusto verte después de tantos años. Igual. Me alegra mucho. Igualmente. Y muchas gracias a los dos. Al contrario, es lo que te quería decir. Además del saludo y la alegría de verte, pues te queremos agradecer que hayas acompañado a Momentum y nos hayas aceptado la entrevista, Ginger. Claro que sí, un placer. Gracias. Ginger, un fuerte abrazo. Igual. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego, Ginger. Hasta luego. Bye. Chao.